en la clase de hoy tomen nota, ¿listo? Sin embargo, recuerden que este video va a quedar siempre en el canal de YouTube y puedan, pues, revisar esta información para que puedan empezar a emplearla en su trading. Entonces, vamos a hablar de las noticias que tienen un alto impacto y vamos a hablar de cómo podríamos nosotros, ¿cierto?, realizar un estudio fundamental para después poderlas implementar en nuestro trading. ¿Listo? No sé si ustedes han escuchado que hay un tipo de trading fundamental. Entonces, un tipo de trading fundamental no es simplemente ver la noticia y saber que a las 9 de la mañana hay una noticia de alto impacto y comprar a esa hora y ya no. Eso requiere un estudio, requiere empaparse del tema, requiere conocer la noticia, el indicador, quién da la noticia, ¿cierto? En el periodo de tiempo, cómo ha afectado esa noticia, esa divisa. Entonces hay que hacer un estudio bastante interesante ahí. Ahorita lo vamos a ver paso a paso. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos, de verdad que gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a empezar de una porque pues el tiempo es súper valioso. Permítanme un segundito. Listo, muchachos. Entonces, bueno, por acá les tengo entonces preparado esto. Ya denme un minutico. Listo, muchachos. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar ahora sí de una vez. Entonces, bueno, vamos a hablar fundamentales de alto impacto en Forex. Espero que podamos participar. Recuerden que la idea es que todos participemos en la sesión. Y bueno, vamos a empezar entonces. Aquí está el ranking de las fundamentales, ¿ok? Entonces es importante que tomen nota, perdón, y sepan cuáles son, pues, las que más impactan en el mercado. Como les decía, hay muchas de alto impacto, ¿cierto? Que nosotros siempre las solemos clasificar, digamos, en el investing con los tres toritos, ¿verdad? O en el Forex Factory con la carpeta roja, o en el MyFXbook, igual creo que sale con la carpeta roja. Entonces, este es como el ranking en el que más impacta. O sea, tengan en cuenta que estas tres tienen, digamos, los tres toritos, pero estas son las que más afectan al mercado. Entonces, en primer lugar está el NFP o el Non-Farm Payrolls, que significan las nóminas no agrícolas. Esta es considerada la noticia fundamental más importante del mundo de Forex y esta se presenta el primer viernes de cada mes, ¿vale?
esta noticia es bastante interesante porque básicamente mide el porcentaje de desempleo de Estados Unidos. Ustedes saben que pues Estados Unidos, ¿no? Su divisa es el dólar americano y pues esta moneda es como el eje de la economía, ¿vale? Entonces por eso es tan importante esta noticia. Ahora, en este non-farm payrolls, sí, es una noticia específica, pero también en el primer lugar, o sea, adicional al NFP, que es el indicador de Estados Unidos, cualquier noticia de X o Y divisa, hablamos del euro, hablamos de la libra esterlina, hablamos del canadiense, bueno, hablamos de las divisas principales, las noticias con los reportes de desempleo, ojo, porque son las más volátiles, ¿ok? Aquí están rankeadas por la volatilidad. Entonces, en el primer lugar está el non-farm payroll, que es una de las maneras en la que los analistas, y ahorita vamos a hablar de esto, porque aquí hay algo interesante que hay que tener en cuenta que no es lo que realmente la noticia impacte en la economía, sino la especulación que se genera con la noticia, es decir, si se cumple con la expectativa o no. Entonces, este indicador básicamente mide la tasa de desempleo. Ustedes saben que el empleo es la fuerza de la economía de cualquier país. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay que ser francos con este tema del NFP y es que en los últimos meses no se ha presentado ese movimiento tan volátil. Ahorita lo vamos a revisar, porque de hecho el NFP, y creo que viene así desde este año, inclusive, porque, o sea, yo leía muchos artículos antes sobre el NFP y decían que todos los traders sé que se preparaban para esta noticia inclusive 1 o 2 semanas antes, ¿sí? Como que tomaban posición en el mercado, porque se suponía que una vez llegaba el NFP a las 7:30 de la mañana, ¿cierto? El viernes, el primer viernes de cada mes, pues esta fundamental iba a disparar el mercado. Últimamente no ha sucedido. Entonces vamos a revisar ahorita por qué. ¿Qué está pasando con las previsiones? Si tal vez las previsiones que se han hecho de desempleo se han cumplido y es por eso que no ha generado el impacto que se espera. ¿Listo? En la segunda están el tema de decisión de tipo de interés. Entonces, esto es el reporte o es la fundamental proporcionada por cada banco central de cada país, ¿listo? Entonces, en Estados Unidos, pues tenemos la Fed, ¿no? La Reserva Federal. En Europa tenemos el BCE, el Banco Central Europeo. Y bueno, cada país es quien que tiene su banco central, es quien le da, ¿cierto? O digamos, en Estados Unidos, discúlpeme, perdón, no es la Fed, sino es la FOM, que es la Federal Open Market, que es quien decide el porcentaje de descuento con el que el Banco de la Reserva Federal cobra a sus bancos, miembros, a sus bancos los préstamos, ¿cierto? Los porcentajes de los préstamos. Acá se ve muchísimo y eso digamos que tiene mucho que ver cuando se presentan situaciones de inflación o deflación. Entonces, este tipo de interés es muy importante. Entonces, cuando ustedes vean la fundamental, tipos de interés, sea de la divisa que sea, téngalo por seguro que se va a presentar un movimiento bastante volátil. Entonces, sí es importante saber ese tipo de interés, ¿vale? Yo aquí puse las 5 principales porque me parece que hay muchísimas noticias, como les decía al principio, pero estas son las más importantes. Después viene el balance comercial, que pues básicamente mide la diferencia entre el valor de los artículos y servicios que una nación exporta y el valor de los artículos y servicios que importa, ¿sí? ¿Qué tanto exporta? ¿Qué tanto se importa? Bueno, ustedes ya saben que el balance comercial de Colombia está un poco desequilibrado, ¿no? Acá es importación al 90%, exportación al 10%, ¿no? Entonces, ese es el balance comercial, también es una fundamental de alto impacto, así se encuentra balance comercial. En el cuarto lugar está el IPC, ¿sí? El índice de precios al consumidor o la inflación. Entonces, también es un buen indicador de volatilidad. En inglés sería como CPI, entonces para que estén atentos a esa noticia. Entonces, este mide el precio de la cesta básicamente de la canasta familiar, bueno, todo eso, ¿no? Es el IPC, el índice de precios al consumidor. Y por último, las ventas al por menor. ¿Listo? Entonces, ese es la última noticia, pues, de las fundamentales que genera el impacto
en el mercado. Y bueno, básicamente, perdón, muestran el momento económico de un país basado en la actividad comercial. Entonces, cómo se está moviendo el país comercialmente. Y pues básicamente este tipo de noticias tiene un promedio de unos 50, 60 pips, ¿vale? Entonces el NFP pues tiene de 70, 80 y así como que va disminuyendo. O sea, estas tienen un rango entre los 80 y 50 pips de movimiento en el momento de la noticia. Y aquí hay algo que me pareció súper importante poderles decir a ustedes, y es que yo cuando me puse a indagar en las fundamentales hace ya bastante tiempo, yo me puse a hacer un estudio y yo había tomado como, o había sacado varias conclusiones del estudio. Era que cuando yo me he dado cuenta que el reporte, digamos, hablemos de las tasas de desempleo, era mayor de lo esperado, eso iba a ser un impacto negativo para la divisa, ¿cierto? Porque cuando el desempleo es alto, la economía se resiente. Ok, entonces esa era la primera conclusión que yo había sacado. Cuando la tasa de desempleo, la previsión era alta, ¿sí? Pero finalmente el reporte daba un número más abajo de la previsión, entonces eso era beneficioso para la moneda. Pero resulta que o sea, yo ya tenía eso como claro, bueno, si la tasa de desempleo es bajita, el dólar se va a fortalecer. Si la tasa de desempleo es alta, Pero resulta que me pasó un día y fue muy chistoso porque o sea, la previsión, todo apuntaba a que la tasa de desempleo fuera menor de la prevista. Entonces dije, no, pues aquí el dólar se va a valorizar. Entonces yo 10, 15 minuticos antes de la noticia tomé posiciones largas en cuanto al dólar y resulta que efectivamente el reporte, ¿sí? Dio menos de lo esperado, pero la divisa o el dólar lo que hizo fue desvalorizarse. Yo quedé como, ¿qué pasó acá? Sí, o sea, entonces estas fundamentales, ¿qué son? ¿Son excusas para mover el mercado o finalmente cuál es la dinámica de las fundamentales? O sea, ahí la verdad desde ese día yo dije, esta vaina yo para qué me voy a poner ahí a analizarlo de esta manera cuando no tiene sentido, porque finalmente de como del reporte ellos van a mover el mercado hacia donde ellos quieran. Pero aquí esto que les voy a leer creo que responde a esa incógnita que yo tenía en su momento y sé que les puede ayudar muchísimo a ustedes. Dice, aparte de conocer la fecha del anuncio de las fundamentales, ¿cierto? Es de vital importancia saber cuáles son las predicciones de los economistas con respecto a los indicadores. Por ejemplo, saber que un buen número de empleos nuevos generados en Estados Unidos para un mes es de 250,000 no es tan importante como saber cuál era la predicción de los economistas con respecto al resultado. Esto quiere decir que el mercado es 100% emocional. Aquí es 100% especulativo. Realmente la situación económica real del país va a pasar a un segundo plano. Lo que importa es qué tanta especulación se genera acerca de esa noticia. Entonces, yo me basaba en los reportes, ahorita vamos a ver que tiene tres números en la noticia. Yo me basaba en lo que se llamaba el actual y el previo, ¿sí? Como que en lo que daba el reporte, más no en la especulación que se daba. Entonces ahí estaba mi error o parte de mi error, porque yo estaba era como preocupándome por los datos del reporte oficial, más no por lo que se estaba especulando en el mercado, que realmente eso es lo que mueve el mercado de Forex, mueve el mercado de acciones, bueno, mueve todos los mercados, es la especulación, ¿no? Entonces, ahí ahorita vamos a entrar a mirar eso, ¿no? Porque hay tres datos en las noticias, ya los vamos a revisar. Listo, dice, muchas veces las predicciones son equivocadas y en esos casos hay un cambio brusco en el mercado. Si los economistas creyeron que habría 250,000 empleos nuevos generados en el mes de enero, pero solamente fueron creados 100,000, ahí está, esto hará que la economía de los Estados Unidos se debilite y por consiguiente lo haga su divisa con respecto a los demás. Entonces, esto era lo que yo les decía ahorita, pero fíjense que aquí ya dice que los economistas ¿sí? creyeron que habría 250,000 empleos nuevos, pero finalmente solo fueron 100,000, entonces obviamente eso va a ser malo para la economía de Estados Unidos, pero es el número que proyecten los economistas, lo que proyecta el mercado, ¿sí? Más no lo que se generó el mes pasado, digamos, supongamos que el mes pasado se generaron 80,000 empleos, por ejemplo.
¿cierto? Y este mes 100.000, o sea, ahí aumentó, pero la previsión que tenían era 250.000, entonces ahí ya se asume como mala, ¿vale? Como yo veo las previsiones de los que hay antes de las fundamentales, normalmente el NFP, un día antes, las empresas privadas dan sus datos, como diciendo, vea, estos son los datos, tuvimos nuevos empleos o tuvimos tantos nuevos despidos o bueno. Y ahí sobre eso ya el mercado empieza a especular. Ah, vea, el sector privado ya declaró que generó 80.000 empleos. Falta el sector público, ¿no? ¿Cuántos empleos nuevos generó el sector público? Y eso se sabe pues ya hasta la hora de la noticia. Listo, hablando específicamente ¿de qué? Del NFP, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí permítame un segundito, a una página que pues a mí la verdad me gusta más que el Investing, que se llama Forex Factory. Ok, entonces, bueno, vamos a mirar por acá. Bueno, digamos, quiero que nos vayamos al NFP, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí en español para no complicarnos la vida. Listo. Vamos a poner el primer viernes del mes y vamos a mirar qué pasó con el NFP, que en este caso fue el 10 de abril, ¿vale? Listo. A ver, permítanme un segundito. Ah, es que el problema de esta página, sí, bueno, por lo que originalmente viene en inglés, entonces no me genera la traducción al este. Espera, permítame que creo que no le puse la fecha que era. Perdón, era el 3, discúlpenme, yo es que el 10. El 3 de acá, primer viernes del mes, disculpen, pena con ustedes. Bueno, aquí está, entonces fíjense, aquí dice non-farm, bueno, cambio de empleo no agrícola. Ahí lo alcanzaron a ver en inglés, así se llama en inglés la noticia. Non-farm employment, ¿vale? Y bueno, ahí viene todo el tema de desempleo. Entonces ahora pongámoslo en español. Esa noticia siempre se presenta a las 7:30 de la mañana. ¿Listo? Entonces aquí dice cambio de empleo no agrícola y tasa de desempleo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Lo más importante de esta noticia. Y aquí están los datos reales que se generaron. Entonces fíjense que está real, pronóstico y anterior. Entonces, en cuanto a los empleos, se pronosticaban 100.000 empleos menos, ¿sí? El anterior habían sido 275.000 empleos generados. O sea, ya para el mes de abril, ¿cierto? Fíjense la reducción que hubo en el empleo en Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que ya todos sabemos a qué se debe. Pero finalmente el número fue grandísimo, por eso es que está en rojo, y se generaron o se perdieron 701.000 empleos. Después, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar aquí en detalle y él me va a desplegar, ¿cierto? Todas las especificaciones de la noticia. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte izquierda, donde me dice la fuente. Entonces, la fuente es la Oficina de Estadísticas Laborales, ¿ok? Es una fuente oficial, obviamente. Las medidas, me dice, cambian el número de personas empleadas durante el mes anterior. O sea, este reporte de abril fue el reporte o sea, del empleo o desempleo que se generó el mes de marzo. ¿Listo? Dice que excluyendo la industria agrícola. ¿Listo? Excluyendo la industria agrícola, eso es importante. Ah, gracias, Mauricio, gracias. Sí, la K significa 1.000. Listo, gracias. Entonces, bueno, el efecto habitual, vea, dice, real mayor que pronóstico es bueno para la moneda. Es decir, si pronostican 100.000 empleos, ¿cierto? Pero se generan 200.000, es bueno para la moneda. Todo lo contrario, ¿no? Si pronostican 100.000 y por el contrario se pierden 100.000, pues eso va a ser
Supuestamente, ¿no? Así de primerazo, malo para la moneda. Como ven acá, este es un reporte mensual el primer viernes de cada mes, ¿vale? Y bueno, acá dice notas FF, dice, estos son datos económicos vitales publicados poco después de que finalice el mes. La combinación de importancia y precocidad genera fuertes impactos en el mercado. ¿Por qué los comerciantes se preocupan? Bueno, acá es como, ¿por qué los traders se preocupan? Dice que la creación de empleo es un importante indicador principal del gasto del consumidor, que representa la mayoría de la actividad económica general. Entonces, eso es como algo que estamos viviendo acá ahorita, ¿no? En Colombia. Y es por eso que la economía se ha resentido tanto, porque el ciudadano normal, ¿cierto? Es quien mueve la economía. Entonces, con los negocios cerrados, la gente en casa, pues la economía no se mueve y es por ello que se empieza a resentir, ¿vale? Porque el ciudadano normal, nosotros somos los que movemos la economía de un país. Listo, muchachos. Entonces, aquí tiene el historial, ¿ok? Mira, de los reportes. Entonces, el anterior reporte fue en marzo. Fíjense acá, pronosticaron 175.000 y el real fueron 273.000. Es decir, el pronóstico, perdón, el dato real superó al pronóstico. Significa que para febrero, ¿cierto? El mercado laboral en Estados Unidos estaba excelente. Igual, para enero, fíjense, para ese día proyectaron 163.000 empleos nuevos y el reporte fue 225.000, ¿vale? Entonces, vemos que en los últimos 2 meses el mercado laboral en Estados Unidos estaba muy fuerte, pero ya para el mes de marzo tenemos estos números. Y fíjense que aquí es muy chévere que en historias relacionadas empiezan a sacar todo el tema de las historias o las noticias relacionadas. Entonces, si usted quiere hacer o operar fundamentales, tiene que documentarse. Así como cuando usted hace el análisis técnico, ¿cierto? Usted empieza a estudiar que la línea de tendencia, que el soporte, cómo se utiliza, las ondas de Elliott, bueno, todo lo técnico, si usted quiere operar fundamentales, tiene que, mejor dicho, empaparse al 100% del tema. Porque ya le vamos a mostrar, digamos, abramos este artículo, a ver qué dice, ¿cierto? Venga, le damos aquí en Full History para que nos envíe al portal, el Business Insider, y vamos a mirar a ver qué pasa, qué dijeron ese día sobre la noticia, ¿no? Porque obviamente, yo tengo AdBlock. Perdón porque es que tengo un AdBlock, pero parece que no me deja ingresar. Bueno, es que tengo el AdBlock activado. Bueno, dice acá, de Business Insider, aquí está como el resumen. El viernes, el informe de empleos de marzo mostró que la economía de Estados Unidos perdió más empleos de los que los economistas esperaban. Entonces, vean que los economistas es el dato al que se refiere previsión. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya estamos como uniendo los cabos. Una señal preocupante sobre el daño que se producirá en medio de la pandemia de coronavirus. Estados Unidos perdió 701.000 empleos en marzo y un margen mucho más amplio que la pérdida de 100.000 que economistas esperaban. Y el peor informe en una década. En una década. Entonces, ahorita nos vamos a ir al DXY y vamos a mirar si realmente eso se vio reflejado en el mercado. Porque, listo, o sea, eso pasó y económicamente el país se resintió, pero vamos a ver si efectivamente la especulación que se generó sobre el dólar no cumplió lo que se esperaba o si de plano los economistas esperaban un reporte negativo y se dio, pero pues a la final no se movió el mercado, ¿no? Porque puede pasar eso también. Dice, además el informe del viernes del Departamento de Trabajo solo incluye datos hasta el 14 de marzo, ojo acá, y por lo tanto no refleja las últimas 2 semanas del mes, cuando 10 millones de estadounidenses solicitaron un seguro de desempleo. El informe es sobrio, pero solo el comienzo. Y esto lo dice Ian Jefferson, economista jefe, bueno, está. Entonces imagínense, esos 700.000 empleos que se perdieron solo desde la mitad del mes. Entonces ese reporte real del mes de marzo pudo llegar al doble o al triple, inclusive 1,500,000, 2 millones de empleos perdidos, ¿vale? Entonces vamos a ir de una vez al DXY porque sí me interesa mucho, o sea, está muy, 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 muy interesante esto para revisarlo en el gráfico. Entonces, esto fue el 3 de abril. Pues vamos a ir aquí al TradingView y vamos a buscar el DXY. Para los que no saben qué es el DXY,
es el índice del dólar estadounidense. Entonces recuerden que cada divisa tiene su gráfico individual en puntos. Vamos a mirar qué sucedió el 3 de abril y si realmente la noticia impactó o no en el mercado. Voy a borrar por acá todo lo que tengo para que no nos moleste. Listo. Entonces vamos a ir al 3 de abril. Listo. A ver, 3 de abril. A las 7:30 fue que se presentó el movimiento, ¿cierto? Entonces por acá, 7:30. Fíjense que, o sea, a simple vista no se generó un movimiento fuerte, por lo menos en el índice. Y eso era lo que yo les decía anteriormente. El índice, perdón, el non-farm payroll no ha generado la volatilidad esperada. Y digamos que sí me causa mucha curiosidad eso. Pero vayámonos entonces a un gráfico porque aquí no se vio el movimiento. ¿Listo? Perdón un segundo que estaban pasando. Voy a responder acá unas preguntitas que me hicieron. Dice Norbey, o sea que apenas salga la noticia en Forex Factory con los resultados, es bueno ir a la moneda para ver qué dirección toma y poder entrar en operación. Exacto. Digamos que el NFP lo que hace es marcar, o sea, más allá de que a las 7:30 en punto se genere el movimiento, sea hacia arriba o hacia abajo, o sea, muy volátil, lo que va a hacer el NFP es marcarle la dirección por lo menos durante ese día al mercado. Ya vamos a mirar eso, porque si bien ahorita a las 7:30 en punto el NFP no ha generado el movimiento, tal vez sí lo esté haciendo durante todo el día. Es decir, si vimos que los reportes de este mes fueron negativos, o sea, el dólar supuestamente, ¿no? Viéndolo, se tuvo que haber devaluado frente a las demás divisas. Entonces se supone que ese día, a partir de las 7:30, el mercado para el euro dólar debe haber sido alcista, ¿no? O sea, el dólar estaría perdiendo valor frente al euro. Pero vamos a comprobarlo. Mauricio me dice, Diego, una pregunta, ¿los índices de las divisas también se presentan a niveles psicológicos? Claro que sí. Tienes que empezar a revisarlos. El ejercicio que yo normalmente hago para eso es miro los psicológicos y trazo las líneas y ya después voy y miro si reaccionaron o no. Y ahí me doy cuenta si tienen el efecto esperado. Vamos a ir al euro dólar entonces. Ahora aquí todo. Listo. A ver, perdón. Vamos a ir al 3 de abril, perdón, a las 7:30 de la mañana. Acá. Listo. Vean. Fíjense que no generó el movimiento que se esperaba. Entonces, es aquí donde yo les digo que el non-farm payroll últimamente no está generando el movimiento que se espera. Pero fíjense que a partir del non-farm payroll sí es evidente una devaluación del euro frente al dólar. Perdón, del dólar frente al euro. O sea, la noticia actualmente no está generando el movimiento en el mercado. O sea, porque generalmente la noticia, si en el trading, si en el Forex Factory dice 7:30 a las 7:30 en punto, téngalo por seguro que el mercado se va a mover. Pero el NFP no ha tenido ese comportamiento, pero sí vemos que a partir de ahí, vean, el dólar se devaluó de una manera importante frente al euro. Ahora, 7:30, ¿qué hora es? Vean, acá, ¿cierto? Más o menos por acá. Y ahí donde empezó la fundamental, nos dejó un mínimo importante, ¿cierto? Marcamos la zona, acá se generó un patrón de cambio, bueno, ustedes lo van a ver. Es decir, que cuando se presentó la noticia, ahí ya fue, digamos que desde ese punto el mercado empezó a subir. Ya, así de simple. Aquí lo que hubo fue una validación para poder tomar la fuerza. Y después de eso, el mercado la siguiente semana movió alrededor de unos 180 pips. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento que podemos estar analizando del NFP y así téngalo por seguro que están los meses anteriores. No se está generando el movimiento como tal a las 7:30, sino que con el pasar de los días, a partir de ese movimiento, se empieza a evidenciar
la devaluación del dólar en este caso. Entonces, súper interesante, muchachos, porque si yo hago esta revisión, ¿cierto? Si yo veo que efectivamente la previsión de los economistas es negativa, ¿cierto? Ya de plano se va a devaluar el dólar, pero el reporte me arroja una suma supremamente más alta, o bueno, más alta en el desempleo de lo que se pronosticó, pues obviamente eso significa que el dólar se va a evaluar de una manera importante. Entonces, qué chévere yo poder decir, bueno, aquí se generó la noticia, 7:30, marcó la zona, y se supone que de aquí el precio no se tiene que caer, porque ahí el dólar va a empezar a devaluarse frente al euro. Y pues efectivamente vemos el movimiento, muchachos. Entonces, es muy interesante. Y si yo lo uno ya con el técnico, pues tengo herramientas muy bacanas, porque si yo empiezo a unirlo con el técnico, aquí tengo unas ondas 1 a 5, me marcan el final, un patrón de cambio W, corrección ABC y un nuevo 1 a 5 y está perfecto. Entonces ahí se empieza a unir todo. Mi invitación, ¿cuál es, muchachos? Que antes de que ustedes empiecen a hacer trading, verifiquen las fundamentales. Obviamente, no solamente para saber a qué hora hay, sino que ustedes ya sabiendo cuáles son las fundamentales de alto impacto, empiecen a hacer un estudio y puedan llenar una bitácora de ¿qué? De fundamentales, porque el problema es que si uno no toma nota de esto, pues probablemente a uno se le olvide, ¿no? Entonces, la bitácora sí es interesante de llenar y digamos que yo la llenaría de la siguiente manera. Yo la estaba llenando anteriormente, pero a lo que me pasó, la dejé de llenar. Ahorita, digamos que sí me estoy basando, pero no estoy llevando el registro y es mala mía porque debería llevarlo. Entonces les voy a mostrar acá el, les voy a mostrar acá el Excel para que pues miremos cómo armaríamos esa bitácora, ¿vale? Bueno, en cualquier temporalidad se mira la noticia, sí, claro, pero tengan en cuenta que si me voy a una temporalidad de 4 horas, pues recuerden que esa 4 horas, pues me va a tomar una vela cada 4 horas y en ese orden de ideas, a ver, sería una vela de las 4 hasta las 8, de las 8 hasta las 12, de las 12 hasta las 4, de las 4 hasta las 8. Entonces, necesitamos es ver en detalle qué pasa a la hora de la noticia. Si pueden utilizar velas de 15 minutos, inclusive mejor, porque se va a ver más detallado las 7:30. En una hora estamos viendo la vela de las 7 de la mañana. Si podemos encontrar el punto en el que veamos exactamente la hora de la noticia y cómo reacciona el precio, mucho mejor, ¿vale? Pero me parece que una hora está perfecto. Bueno, me dicen, ocurre lo mismo con todos los pares con los cuales la divisa transa debería tener el mismo efecto, porque recuerden que lo que leímos ahorita, o sea, la divisa se va a devaluar frente a las demás divisas. Entonces, esto debe haber sucedido en GBP-USD, en USD-JPY, en USD-CHF, bueno. ¿Yo cómo haría entonces este tema acá de la bitácora? Entonces me gustaría, bueno, yo en esto sí, digamos que no soy tan pilo para el Excel, pero les voy a mostrar cómo lo haría yo. Entonces yo le pondría, digamos, fecha, ¿cierto? ¿Qué fundamental es? ¿Cierto? O bueno, más bien acá, la divisa, ¿cierto? A la que afecta. Le ponemos acá, divisa, divisa fundamental, eh, fecha, la hora le podemos poner y le podemos poner previsión, resultado. ¿Listo? Y podemos ver aquí gráfico, un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? Yo lo pondría así, o sea, digamos que estoy improvisando, pero ustedes pueden encontrar ese sistema que les permita. Entonces, digamos, ya vimos el de la NFP del 3 de abril. Entonces, aquí le ponemos 3 de abril. Listo, le ponemos que esto fue en el dólar. La fundamental fue NFP, la hora 7:30 de la mañana. ¿Listo? Previsión era negativa, entonces le podemos poner menos 100K. Si quieren pasar los datos, uy, ¿qué pasó acá? Si quieren pasar los datos, o si más bien quiere poner que la previsión era negativa o positiva. Ay, no me va a dejar poner eso. Poner aquí, tampoco. Bueno, entonces la voy a poner, ¿cómo le pongo acá? A ver, ahí ya me sigue que el Excel no me dejó.
Entonces le voy a poner previsión negativa, un ejemplo, le puedo poner así, como para que no me moleste el Excel. Y el resultado, pues efectivamente fue negativo, ¿vale? ¿Qué pasó en el gráfico? Entonces, de evaluación del USD. ¿Listo? Si pueden pegar aquí un link para verlo, pues hasta mejor. ¿Listo? Y así mismo van haciendo. Entonces, vea, vayamos a ver la NFP que reportaron en el 2 de febrero, sí, digamos, el anterior mes, y van llenando ese registro, ¿sí? Por lo menos con esta noticia, y ustedes ya se van dando cuenta de cómo funciona. Entonces, cuando la previsión es negativa, resultado negativo, se evalúa el dólar. Cuando la previsión es negativa, pero el resultado es positivo, se fortalece el dólar. Y ustedes de esta manera ya pueden como tener datos sólidos para poder decir voy a operar fundamentales. Antes no. Si usted no hace esto, pues no va a tener como la suficiente data para decir o el soporte para operar una fundamental. Y es mi recomendación que hagan esto. Si quiere operar fundamentales, pues haga este ejercicio. Sé que de pronto va a decir, uy, Diego, pero todo eso que toca hacer, pues a la final es muy chévere porque usted se va a dar cuenta cómo reacciona el mercado y va a tenerlo anotado, va a saber cómo es el tema. Entonces, el fundamental es muy interesante, se los voy a confesar, pero ya sabiéndolo, digamos que analizar desde este punto de vista me parece muy interesante analizarlo, muchachos, de verdad. O sea, ya cambia, digamos que la manera de ver las fundamentales. Creo que les puede cambiar desde hoy. Bueno, sí, claro, también depende de la ubicación del dólar. Entonces, digamos, si yo aquí tengo el dólar como cotizante, pues la gráfica se va a ir para arriba. Si tengo el dólar como base, pues la gráfica se va a ir para abajo, ¿no? Obviamente depende de la posición en la que tengamos el dólar, siempre teniendo en cuenta eso. Gracias, Morito, por esa aclaración. A menos que ustedes tengan temas fundamentales. Sí, claro, porque, digamos, un ejemplo, supongamos que está el euro dólar y el euro dólar. Entonces, supongamos que el dólar, los voy a escribir acá, ¿cómo funcionaría? Pues, normalmente no suele suceder que tengan al mismo tiempo, aunque pues no falta el día en que tengan fundamentales ambas divisas. Entonces, supongamos que el euro dólar, digamos, en el dólar, la noticia fundamental hizo que el precio se fuera para abajo, ¿cierto? O sea, el dólar. Pero imagínense que el euro también tuvo una noticia que hizo que el precio se fuera para abajo. ¿Qué pasaría en ese escenario con el euro dólar? Ambas divisas están devaluándose. ¿Qué pasaría cuando las enfrento? O sea, cuando está el euro dólar. ¿Qué pasaría con ese par si ambas están devaluando? A ver, los leo. Me interesa saber lo que piensan sobre eso. Ok, bueno, vamos a mirar la opinión de los compañeritos. Muy juiciosos siempre. Yo ya sé quiénes se conectan. Qué bacano que de verdad estén siempre conectados. Murito dice que la dirección se determinará con la que tenga mayor fuerza. Súper interesante ese punto. Dice Dieguito Benavides, se consolidaría ni arriba ni abajo. Otro escenario muy factible. Juan Andrés, el movimiento lo hará el que tenga una mayor devaluación. Exacto. Tobar, el consolidación, Norbey, lateral, la tendencia, ¿no? Mauricio, entrar en una puja o en una subasta. Daniel Bermúdez, hay consolidación. Perdón. El brother Jeffer dice, dependiendo de la hora de cada noticia, hace doble movimiento. Entonces, bueno, aquí vamos a rescatar. Lo que dice Jefferson está muy válido. Entonces, si en el euro, ¿cierto? Tiene noticia que generalmente las tiene para nuestro horario tipo 3:30, 4:30 de la mañana.
hay una devaluación, pues probablemente de 4,5 a 7,5, el gráfico se vea bajista, ¿cierto? Llegó después la fundamental del dólar, un ejemplo, a las 7,5, y el gráfico puede tornarse alcista, ¿sí? Ahora, si se presentan a la misma hora, vamos a tener el escenario más factible es la consolidación, porque haga de cuenta que es, no sé si ustedes han visto esos videos de los carros, cuando los amarran, ¿cierto? Y empiezan a acelerar a ver quién jala al otro. Entonces, algo así pasaría, yo es lo que yo me imagino que pasaría. Entonces, el que tenga más fuerza va a ganar, o sea, la noticia que más tenga impacto es la que va a generar la tendencia del mercado. Entonces, sí hay que estar atentos con eso, ¿vale? Entonces, cuando yo identifique y como ya sé qué fundamentales son las de alto impacto, si por ejemplo tengo el NFP del dólar y a esa misma hora tengo un balance o un ¿qué? A ver, una de mediano impacto, venga, miramos. La verdad, no la tengo clara en el euro. Digamos, el PMI de Italia, un ejemplo. Sí, porque fíjense que aquí ya son noticias de cada país. Entonces, probablemente esa fundamental no le pueda hacer mella a la NFP. No le pueda generar esa batalla o esa fuerza ahí para poder determinar el precio. Bueno, muchachos, entonces básicamente es eso. Espero que la información que tomaron hoy les sirva demasiado. Si usted a partir de hoy va a considerar las fundamentales como una opción para poder hacer su trading, lo puede hacer perfectamente. Primero documentándose, sabiendo cómo es la noticia, leyendo los reportes, leyendo los artículos, mirando el historial, mirando el gráfico, tomando el registro en su bitácora, haciendo todos estos pasos para usted después decir, ok, tengo la estadística que me va a permitir operar esta fundamental cuando se presente. Obviamente van a empezar en demo, ¿no? Recuerden lo del backtesting. Entonces, esto podría ser un tipo de operativa, ¿no? La operativa fundamental. Entonces, tienen que tener cierto número de operaciones en fundamentales para poder evaluarlas y poderlas aplicar en su cuenta real. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta o algo? ¿O todo bien? ¿Eso es de la bolsa? Bueno, están como tímidos hoy, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Bueno, Juan Andrés me dice, ¿qué tanto confías? ¿Opera las fundamentales? No las estoy operando en este momento, pero, pero he venido revisando y estoy haciendo, digamos que ahorita, y bueno, como yo de hecho este tema lo quería hablar, ¿cierto? Entonces, esta semana he venido revisando el movimiento de fundamentales y me parece que hay cosas muy interesantes. Yo lo uniría con el técnico, sinceramente. Yo no me iría de plano a decir voy a poner un largo porque sí, porque, o sea, ya no. Fíjense que ahorita en el ejemplo del euro dólar vimos que habían muchas confluencias técnicas. La finalización de una onda 1 a 5, un doble piso, una proyección de un 1 a 5 nuevo. Entonces, unir el técnico con el fundamental puede servir muchísimo porque, digamos, es como algo que pasa con el oro, ¿no? Digamos, el oro ahorita se volvió a valorizar, eso debe haber pasado por algo. Si yo hubiera tenido la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se volvió a fortalecer el oro? Porque la Reserva Federal está que imprime dinero a lo que marca. ¿Y a quién le está dando esa plata? A los banqueros, a las empresas que supuestamente ya están en quiebra. Entonces, ¿eso qué hace? Pues generar una devaluación de la moneda y pues obviamente el activo más fuerte es el oro, ¿no? Recuerden que el oro era quien respaldaba el dólar y básicamente respaldaba todas las monedas de un país, pero aproximadamente desde el año 60 y algo, no me acuerdo mucho, el presidente Richard Nixon le quitó el respaldo oro a la moneda. Significa que eso es papel. Obviamente tiene un valor, ¿no? Eso es claro. Pero lo que significa es que la Reserva Federal y cualquier banco central puede imprimir papel a su gusto, dinero, a su gusto, dinero fiat. Entonces, esa fue uno de los motivos de la
del fortalecimiento del oro, ¿no? De la subida del oro. Ahora, la cripto también está subiendo bastante, entonces vemos que el dólar se está resintiendo muchísimo frente a las demás divisas, inclusive con el peso colombiano. Si ustedes se dan cuenta, el peso colombiano ya bajó, ¿cierto? Entonces, como que vemos que el dólar está perdiendo la batalla contra muchos de sus oponentes ahí, hablando pues técnicamente, ¿no? Bueno, ¿qué otra preguntita? Me dicen, ¿qué tan riesgoso es operar fundamentales con órdenes pendientes? Bueno, se podría hacer siempre y cuando tengas el estudio de lo que hicimos hoy. Se podría hacer, ¿vale? O sea, lo puedes probar, pero no vayas a probar la primera operación con la cuenta real, porque ahí sí no está muy nada. Váyanse a la demo, pruébenla y verifiquen. O sea, hagan las cosas con calma, al derecho, sin afanes, porque pues exacto, Juan Andrés dice que son excusas para manipular, exacto, es que eso es lo que yo siento referente a las fundamentales y era por eso que como que me alejé mucho de ellas, simplemente como que las tenía en cuenta para, digamos que no entrar al mercado en plena fundamental. Y eso es algo de cierto. Obviamente tiene que haber un argumento del por qué se mueve el mercado y lo estamos viendo efectivamente. Es por eso que hay que hacer ese análisis, porque de plano yo veo, vea, la previsión es bajista, entonces metámosle de una vez ya compras, un ejemplo. Entonces sí hay que hacer el análisis para poder, digamos que hacer ese tema, hacer esa conclusión nosotros mismos, no, entonces si fulanito dijo que eso era una excusa, entonces es una excusa. No, pero usted mismo compruébelo, porque si no, baila. Bueno, Dieguito dice que la predicción siempre se puede ver en Forex Factory. Sí, la verdad es que Forex Factory de verdad que me parece muy bueno. O lo pueden usar en Investing. Creo que todos los portales de noticias tienen esos tres valores, porque es ahí donde todo el mundo como que se basa para poder hacer una lectura de la fundamental. Sí, claro, es que o sea, eso sí es muy bueno. O sea, digamos que sí las pueden empezar a tener en cuenta. Porque si ustedes saben que el dólar se va a devaluar, pues usted no se le va a ir en contra, o sea, usted se va a ir a favor del movimiento. Entonces sí es muy interesante eso, muchachos, de verdad. Eso sí me parece bueno, o sea, combinarlo con el técnico. Si yo tengo la confirmación fundamental de que el dólar se va a evaluar y técnicamente también la tengo, pues muchísimo mejor. Don Olmedo, si uno tiene una operación abierta y esa avisada tiene una fundamental, sería bueno tomar ganancias parciales, mover el stop loss, calculando el lotaje que mueve la noticia. Es correcto. Ahora, si su noticia, perdón, si su análisis es a largo plazo, hablemos de un day trading por lo menos, de unos 80 a 70 pips, pues no debería afectarlo tanto dependiendo el previo análisis que usted le haya hecho a esa noticia. Pero si usted tiene una posición abierta e hizo todo el análisis y ve que esa fundamental le puede afectar su análisis, pues usted puede tomar o cierres parciales, o break-even, o se va del mercado. Cualquiera de las tres es válida, pero todo fundamentado en el análisis previo en la noticia, ¿vale? Todo porque es que un análisis, una fundamental sí se le puede dañar el análisis a uno. Eso sí, todos lo saben, porque el movimiento es muy fuerte. Digamos, ahorita en el ejemplo que hicimos no se vio, pero digamos más que todo las de tipo de interés cogen el mercado a la hora exacta y lo mueven 50, 70 pips y pues ahí puede estar nuestro stop loss, ¿no? Entonces, ahí se puede, digamos que estar perjudicado por las noticias. Bueno, mis muchachos, ha sido de verdad un placer. Voy a saludarlos a todos. Me alegra muchísimo que se conecten, de verdad. Imagínense yo aquí solo hablando, como un loco. Qué chévere que se conecten. Y bueno, estos espacios los vamos a seguir generando. Ya les voy a decir lo que se viene para la próxima semana. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes porque aquí no se trata, como yo les dije, de todos los días estar mirando el gráfico, porque pues finalmente ustedes lo están estudiando. Qué bacano que puedan mirar otros temas transversales a lo que a ustedes se les explica. Entonces, quiero saludar a Andrea Córdoba, a Andrea, quiero saludar a Andrés Lara, a Camilito Riaño, a César, Daniel Bermúdez, creo que es estudiante de mi módulo 4. Daniel Bermúdez, muy bien. La señora Divet, un gran saludo para ti, Dios te bendiga. Dieguito Benavides, vea, Dieguito ya está graduado y mejor dicho, la sigue rompiendo. Muy bien. Está Dubier,
A la mayoría no los conozco, pero en algún momento nos veremos. Los espero en el módulo 4 y en el 5. Mejor dicho, me tienen 2 meses seguidos ahí para que no me olviden. Eliezer Galarcio, Francisco Molano, Gina Axel, Giovanni Acuña, Jeffer, el brother Jeffer, está Johitan Cortés, vea otro graduando, está José, Juan Andrés, Julián, Mago, Mauricio Mosquera, Murito, Mauricio Tobar, Milena, Norbey, Oliver Mercado, Don Olmeduar, el señor Ramiro Ordóñez, véalo pues, graduando. Don Raúl, vea, don Raúl ya está, mejor dicho, por sacarse el diploma. Felicitaciones, don Raúl, muy bacano su proceso. Y Jensi Juliet. Entonces, muchachos, un saludo desde la distancia y nos vemos este domingo a las 9 de la noche en una nueva sesión de pre-market. Va a estar Juanquita dándonos el análisis de mercado, ¿vale? Les voy a contar la programación para la siguiente semana, para las sesiones en vivo. Recuerden, martes y jueves a las 9 de la mañana. Ya les voy a decir acá el horario. Perdón un segundito, qué pena. Vamos a mirarlo. Entonces, la siguiente semana, vamos a estar martes Juanca, jueves Diego. ¿Listo? Para que sepan. Entonces, el martes va a estar Juanca en una sesión que se llama Definiendo mi tipo de operativa. ¿Listo? Entonces, súper interesante ese tema. Y la clase 6, perdón, y el jueves, discúlpeme, vamos a estar en gestión de inversiones en trading. Qué bacano. Entonces, esos temas están muy interesantes. Gestión de inversiones en trading y es cómo invertir correctamente, gestionando el riesgo y maximizando ganancias. ¿Listo? Entonces, todos esos temas, fíjense que complementan su proceso. Aquí no es análisis, porque ya finalmente usted se va a aburrir. Otra vez ese Diego ahí analizando y se le van para el stop, ¿cierto? Entonces, qué pereza. Bueno, muchísimas gracias, vale. Listo. Gracias a todos. Nos vemos entonces. Listo, muchachos. Esto queda en YouTube para que lo vean, se suscriban y mejor dicho, se pongan pilos todos. Chao, muchachos. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Hasta luego.